Buenas noches a todos los panelistas del panel ADAT. Significa abolición del Antiguo Testamento. Hoy, 25 de octubre de 2020, en los corazones de Barahona, República Dominicana. Vamos a seguir saludando a los hermanos de este gran panel internacional, los que componen este gran panel. A pesar de que ustedes están realmente hay pocas intervenciones de parte de ustedes. Lo que entiendo que ustedes tienen que hablar algo, tienen que decir algo, tienen que decir o que sea, expresar su alegría hacia lo que el Señor ha hecho intelectualmente, filosóficamente, doctrinalmente para ustedes, para cada uno de ustedes. Vamos a saludar también a los amigos de Facebook, los amigos de nacimiento, los amigos antiguos, los amigos nuevos, los contactos tal vez que no conozco. No conozco. Y vamos a hablar esta noche. Lo que cuando yo me presento frente entonces a mi pantalla de Facebook, yo no vengo aquí para hacer la gente reír o para hacer la gente aplaudirme o estar contento conmigo o que sea. No, estoy aquí, estoy obligado de estar aquí. Es una imposición de parte de Cristo para estar aquí. Como me ha escogido según el buen placer de su voluntad, sin ninguna contribución de mi parte, para concluir con la dispensación de la gracia. Este mensaje, lo que yo voy a decir, lo que siempre decimos, que son cosas ustedes nunca han oído tras de los púlpitos, nunca han leído en ningún libro. Nunca han visto, escuchado en ninguna televisión o ninguna radio. Son cosas totalmente nuevas para el sistema protestante, para el sistema católico o el sistema religioso del mundo. Y entonces a lo que por el cual Wilder se parece como realmente un falso profeta, como uno de los anticristos o un pagano, bueno, no sé, entonces de todos los nombres, entonces me han realmente colocado por no entender entonces el contenido del mensaje que el Señor me ha proporcionado, sin ninguna contribución de mi parte. La pregunta es esta noche: ¿somos nosotros criaturas de Satanás? Déjame repetir la pregunta. Aquí vamos a contestarla por el poder del Espíritu Santo en la palabra, y por la palabra misma, que es el Espíritu de Cristo también. La palabra. ¿Somos nosotros criaturas de Satanás? ¿O somos nosotros hijos de Satanás? Según lo que está escrito, entonces ahí en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos en nuestras manos. Y vamos a ver esta noche realmente si el testamento que usted tiene, que yo también, bueno, yo tengo, que yo compré también muchos de eso. Yo compré más Biblia que ropa. Yo compré más libros religiosos, teológicos que ropas. En otra palabra, lo que estoy diciendo, yo estuve 25 años a aquel lado, entonces de aquel lado también. Ya yo entendí, yo sé realmente cada versículo, cada capítulo,
que ustedes ellos pueden traerme para contradecir lo que estoy diciendo, pero no saben lo que yo sé ahora. Es lo mismo que entonces aconteció con Pablo. Pablo era un fariseo, un abogado. Pablo, entonces, o Saulo era uno de ellos. Saulo era uno de ellos, pero después que el Señor lo llamó y más tarde lo convirtió en Pablo, Saulo era un nombre hebreo y Pablo era un nombre griego. Entonces ahora los mismos fariseos iguales que él, los compañeros de los colegas de él, se levantaron contra Pablo hasta que los judíos lo rechazaron, no lo consideraban como su apóstol. Ellos, realmente los judíos, consideraban a Pablo como apóstol de los gentiles, de nosotros. Y por eso esta noche de ahí vamos a hablar. Ellos agarraron las escrituras de Pablo, y la torcieron, y las falsificaron, la adulteraron. Es decir, ellos han puesto su propia inspiración en las escrituras de Pablo y las otras escrituras también. En otras palabras, entonces, el Nuevo Testamento, la Biblia que nosotros tenemos en nuestra mano, una Biblia que no podemos decir sí, amén, así. Es decir, es una Biblia, realmente hay que hacer un sondeo, un diagnóstico espiritual por la palabra, para saber, entonces, las que son falsificadas y las que son todavía, entonces se quedan como siempre, no falsificadas, pero algunas ellos pusieron unas comas, unos punto y coma, ellos pusieron realmente unas preposiciones, tal vez que entonces que han cambiado entonces el contenido, ¿verdad? del mensaje. Pero el Señor nos hizo entenderlo como quiera y para poder denunciarlo, para que todo el mundo sepa que esta Biblia que nosotros tenemos fue falsificada por los mismos judíos para hacernos pasar con nosotros, los gentiles, como hijos del diablo, como olivo salvaje, como personas sin Cristo y Dios en el mundo. Entonces ellos nos catalogaban como hijos de Satanás y ellos son hijos legítimos. Vamos a mostrarle esta noche en esta Biblia que tú tienes en tu mano, que ellos nos catalogaban como criaturas de Satanás. Sin embargo, ellos se consideran entonces, se consideran como hijos legítimos del Creador. Así que los gentiles, muchos gentiles, teólogos gentiles, están realmente engañados. Y están engañados por esta teoría farsa, por esta mentira, por esta falsedad de los judíos. Aquí, en la mesa de Wilder Voltaire, entonces aquí en la pantalla tuya, bajo de la bandera de Facebook, este gran monstruo, vamos a mostrarle con la Biblia, la misma Biblia que ustedes tienen en su mano ahora mismo. Que entonces vamos a hablar en Efesios capítulo 1, versículo 5. Mientras tanto que está buscando este versículo, yo voy a dejar entonces una musiquita por unos como menos de un minuto para invitar a unas personas a ver si estén disponibles para asistir con nosotros, si todo esté en la voluntad del Señor. Avancemos. Las
Gracias por su paciencia. El Señor ha proporcionado a cada uno esta cuchara de paciencia para esperarme que terminara entonces de invitar a las personas pensando a ver si estarían entonces disponibles. Bueno, los o las que están disponibles esta noche porque el Señor quiso a este grupo ser disponible o estar disponible. Sí, vamos a volver a hacer la misma pregunta. ¿Somos nosotros criaturas de Satanás? ¿Somos nosotros hijos de Satanás? Precisamente estamos hablando de nosotros los gentiles y tanto los judíos también. Pero ellos nos catalogan o catalogaban como hijos de Satanás, criaturas de Satanás. Es decir, tenemos ADN de Satanás. Según el versículo vamos a leer. Lo habíamos dicho, volvemos a decir es lo mismo. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. O solamente versículo 5. Vamos a leerlo. Ok. Versículo 4. Estamos aquí, hermano Charles Sulmique. Un placer, mi hijo, un placer verte esta noche, leerte. Un placer. Según Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo, oye bien, seguimos bien, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. Habiéndonos, versículo 5, según lo que está escrito aquí, ¿ok? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Cristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Y este versículo es uno de los versículos más famosos del mundo, de la Biblia, o sea, del Testamento, eso, de la Biblia. Y endorsado o apoyado por casi por todos. Yo era incluido también, ahora no. El Señor me quitó, ¿verdad? De los que han sido, de los confundidos, de los engañados. Yo pasé 25 años también hablando lo mismo. Yo pasé 25 años enseñando esta palabra falsa y blasfemia. Según dice ahí, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Cristo. ¿Tú sabes qué es adopción? ¿Tú sabes qué es lo que cuando una persona, un hijo es adoptado por alguien? Yo no sé si ustedes entienden el vocablo adopción o el verbo adoptar. Bueno, pueden preguntar a cualquier muchachito de kindergarten entiende esto. Cuando un niño es adoptado por otra familia, es una familia sin hijos, es una familia sin hijos, tal vez tiene hijos, pero no bastante, no suficiente, pero normalmente son familias sin hijos que buscan niños a adoptar. Y a veces muchos tienen hijos también, pero ellos quieren hacer favor, entonces a familias pobres
Bueno, hay muchas familias que no son pobres, que son hijos de adoptados también hay por otra familia. En este caso, en el caso de nosotros esta noche, de Efesios 1, 5, usted pregunta a todos los pastores del mundo, usted pregunta a todos los obispos, a todos los apóstoles, a todos los predicadores evangelistas del mundo, profetas, profetisas del mundo, que de quién Cristo nos adoptó. ¿De quién? El que somos adoptados por Cristo, ¿de quién? Entonces todos te van a contestar que éramos hijos de Satanás. Es decir, de Satanás que Cristo nos adoptó. Usted sabe que entonces, si yo soy papá jurídico o legal de un niño adoptado, el niño biológicamente no es mi niño. Su ADN no es para mí. Es un niño adoptado, es niño de su papá. Su papá, entonces, biológico es el papá de ese niño. Es decir, que si Cristo nos adoptó de Satanás, seguimos siendo hijos de Satanás, según este versículo. El ADN de Satanás realmente entonces es nuestra sangre. Y no me diga entonces la sangre de Cristo lo lavó, porque fue Cristo mismo que creó a Satanás. Es decir, Cristo es el Dios de Satanás, creador de Satanás. Y cuando Cristo creó una cosa o dio un don a alguien, lo dio. Entonces, si es un don natural, lo dio hasta la muerte. Si es un don espiritual, lo dio para siempre. Según Romanos 11, versículo 29, los dones y el llamamiento de Cristo son irrevocables. Es decir, cuando Cristo te dé algo, este algo es para siempre, hasta la muerte o para siempre. Si ese depende de la naturaleza del regalo. Si el regalo es un regalo de carácter natural, entonces hasta la muerte. Si el regalo es de carácter espiritual, para siempre. Cristo no se arrepiente de lo que da, de lo que no da. Entonces, cuando el Cristo mismo te declara ser salvo, tú eres salvo para siempre. Entonces, Cristo no salva dos veces a una persona, ni condena dos veces a una persona. Una sola vez salvar, una sola salvación para siempre, una sola condenación para siempre. Es decir, si había dado a Satanás su naturaleza, él no va a quitarle esa naturaleza. Es decir, que si me están diciendo aquí en este versículo, me dice claramente que fuimos según ellos, según lo que está escrito ahí, según lo que los judíos escribieron ahí, que éramos hijos de Satanás. Hasta el día de hoy hay muchos que son realmente que están yendo 24/7 a los templos, a las congregaciones o los templos, considerándose como ex hijo de Satanás. Oh, no, ahora Cristo me salvó, ahora yo soy hijo de Cristo, yo no soy una maldición. Oye bien, los predicadores del mundo, los grandes predicadores del mundo, los teólogos, los más destacados del mundo, ellos realmente no entienden, no han entendido todavía la diferencia que hay entre ser hijos de Satanás y ser siervo de Satanás. Yo puedo ser, si yo era siervo de Satanás, yo nunca he sido hijo de Satanás. Yo voy entonces a enfatizar sobre este pedazo. Si el creador mismo, mío, el que me creó, él me creó, me formó, me construyó, que es autor de mi existencia, tanto natural como espiritual, por el buen placer de su voluntad.
me echó, me dejó. Entonces, bajo de la mano de Satanás para servirle. O para servirle, entonces, bueno, servirse, bueno, según la carne. Pero era para un tiempo bien determinado. Porque Él es mi dueño, Él es mi padre, Él es mi creador. Es decir, que Él no va a dejar a su hijo para siempre debajo de la servidumbre, ¿verdad? De Satanás. Lo que hizo el Señor. Entonces nos quitó ¿verdad? De esta. Sí, éramos un esclavo de Él, pero no éramos hijos de Él, no éramos creador o criaturas de Él. Ahora, si ustedes o los que creen ser criaturas de Satanás, bueno, ya que si usted cree o está convencido de que era hijo de Satanás, entonces lamentablemente usted sigue siendo hijo de Satanás, porque el ADN de Satanás sigue siempre en tu sangre o en tu ser. Bueno, usted me está diciendo, ellos me están diciendo, los judíos están diciendo que Cristo, por no tener hijos, Él está obligado de ir a su propia criatura, que es Satanás, a pedir un favor a Satanás, de aceptar entonces que Él adoptara algunos de los hijos de Satanás para seguir, para ponerlos a pasar la eternidad con Él en su reino universal. Esto que me está diciendo ahora, me está diciendo que Cristo, por no tener hijos, por no tener capacidad de crearlos, de inventarlos, Él está obligado de ir a donde Satanás, su criatura, para pedir a Satanás favor de aceptar entonces que Él va de aceptarlo, de hacer un favor a Cristo, que le entregara entonces uno de sus hijos, para que Cristo lo adoptara, para ser los hijos legales de Cristo, para ser hijos jurídicos de Cristo, para que Cristo sea su padre jurídico o legal. Pero mientras Satanás va a seguir siendo el padre biológico natural de esos niños. Nosotros, yo no sé para ustedes que crean hasta ahora que ustedes eran hijos de Satanás, Cristo vino y adoptó a nosotros. Esto que dice el Nuevo Testamento de ellos lo pusieron ahí para hacernos a nosotros, los gentiles, pasar como hijos de Satanás y a ellos como hijos legítimos de Dios. Y por eso los judíos rechazaron a Pablo como el apóstol de ellos. Y ellos entonces, bueno, consideran a Pablo como todas las escrituras o cartas de Pablo, según los judíos, fueron enviadas a nosotros los gentiles. Y por eso ellos agarraron las cartas de Pablo, la falsificaron, la torcieron. Entonces, dentro del contenido de esas cartas, entonces ellos pusieron en este versículo que los gentiles éramos hijos de Satanás. Y entonces somos adoptados por Cristo, oye bien, o adoptados, adoptados. Él dice, el creador nuestro era Satanás. El padre nuestro era Satanás, según lo que está escrito ahí, en Efesios 1, versículo 5. Aquí no hay moreno, no hay negro, no hay haitiano, no hay puertorriqueño, no hay dominicano, no hay nada. Solamente aquí hay la revelación pura de Cristo. Repartirla a quien Él quiere. No por apellido, no por raza, no por nacionalidad, no por capacidad económica, no por capacidad intelectual. No por raza, su origen, no. Porque todas las razas del mundo son creadas por Cristo. Es decir,
No hay una raza más importante que otra delante de Cristo, de su Creador. Tal vez delante de ciertas personas, por razón económica, si hay razas que son más importantes que otra, por razón económica, por razón social. Pero por razón natural, razón espiritual, de cualquier razón que sea, delante de su Creador, todo lo que el Creador ha hecho era bueno. No hay ninguno de ellos el que salió mal, sino era bueno. No hay el que salió malo, todos fueron buenos. Ahora, si por mi color alguien piensa que yo soy inferior a ellos, es decir, que esta persona realmente se pone encima de su propio Creador. Entonces está diciendo que el mismo Creador cometió un error porque él inventó entonces una raza, un color realmente equivocado. Sin embargo, el Cristo que vino a través de Pablo dijo: Él ha escogido los más pequeños para confundir a los más grandes. Él ha escogido los más débiles para confundir a los más fuertes. Yo soy uno de los más débiles. Yo soy uno de los más pequeños. Pero el Señor, por el buen placer de su voluntad, sin ninguna contribución de mi parte, me ha hecho este gran favor. Este gran favor, lo cual no merecí, no mereceré. Pero él me lo hizo merecer a través de su sangre derramada en la cruz. Entonces, a través de su vida, que él insertó en mi cadáver para darme vida. Entonces, la vida que tengo ahora no es mi vida, es la vida de Cristo, la cual fue insertada en el cadáver mío y me dio vida. Cristo en realidad no murió. Dios no puede ser muerto. Cristo cogió entonces se puso en la condición mortal nuestra para darnos vida. No que murió él, no que fue morir, que Dios murió, no. Lo que hizo, él se puso en la condición nuestra, la condición mortal nuestra, para entonces intentar para inyectar la vida de él en nosotros. Y eso que aconteció en la cruz, y eso que aconteció, y entonces esto que estás mirando hoy. Entonces tenemos una Biblia como hace 1455 años. Aparecieron entonces con la primera Biblia. Imprenta. Ahora, o en Francia, ¿verdad? En Francia. Y luego entonces en todas partes. ¿Qué pasa? Está pasando que el Señor, y todos estos años, y esta Biblia, no había Biblia. Lo que había eran las cartas repartidas distribuidas a cada uno de esa provincia, de esas ciudades en Asia Menor. Entonces, ¿qué pasa? En Roma también. Es decir, ¿qué pasa? Estas cartas, cada una, Primera de Timoteo era la primera carta. Entonces ya fue enviada a Timoteo, pero cayó en la mano de los judíos. Este judío agarró esta carta. Duró 1398 años en su mano. La primera carta de Timoteo a Timoteo. La segunda no cayó en la misma mano que la primera se cayó, sino la segunda está en la mano de otra persona, de otro judío, que pasó 1328 años aproximadamente. Oye bien, es decir que en su mano no había WhatsApp, no había teléfono, no había internet, no había Facebook, no había YouTube, no había Instagram, no había Twitter, no había nada de eso. Ellos no tenían comunicación como la tenemos hoy. Entonces, en la misma ciudad uno podía estar, si tú no sabías la casa de fulano de tal, tú nunca vas a dar cuenta si esa persona está en la ciudad o no, porque no había este tipo de comunicación que tenemos hoy. Es decir, que la carta que tuvo, la persona que tenía la segunda carta a Timoteo en su mano, no conoció a la persona que tenía la primera carta. Entonces la persona que tenía también Primera de Corintios no era la misma que tenía Primera de Timoteo. Es decir, esta gente, esos judíos agarraban esta carta, las lavaron.
Las pusieron su propia opinión, su propia cosa de la ley, lo que bajó en los corazones de ellos, según ellos, para hacernos a nosotros gentiles saber que ellos eran los dueños de la vida eterna de nosotros. O sea, haciéndose pasar como hijos legítimos de Dios, y nosotros éramos hijos de Satanás. O somos hijos de Satanás, según los judíos, escrito aquí en Efesios capítulo 1, versículo 5. Y el Señor, a través de nosotros, Señor, entonces, por su misericordia, por el buen placer de su voluntad, me hizo este gran favor. Este negro que está ahí, entonces me llamó a una visión y me regaló una Biblia. Y después de ahí, y me dio realmente un plan, un proyecto tan grande, un plan de construcción. Yo nunca he visto un plan así. Y después me regaló una Biblia. Esta Biblia, cuando me levanté el otro día, yo me sentí totalmente transformado adentro. Es decir, la palabra me transformó. Yo vi todas las palabras que yo solía leer, que era recta para mí, ahora yo las vi torcidas. Es decir, tenemos una Biblia totalmente, una Biblia falsificada. ¿Ustedes qué falsificada, torcida? Entonces mira qué dicen los judíos en Efesios capítulo 2. Vamos a leer eso. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Oye bien, mira lo que ellos dicen que Pablo dijo. Ellos, después que Pablo escribió eso, ellos agarraban entonces esta Biblia, la carta de Pablo, la lavaron. Mira que ellos dijeron ahí en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11, en el Nuevo Testamento de ellos, pero no en lo que tenemos aquí. El Señor nos hizo quitar, separar. Entonces el testamento, las palabras blasfematorias de los judíos se van con las palabras de bendición de Pablo, de parte de Cristo. Por tanto, mira que ellos dicen que Pablo fue que dijo eso. Acordaos en otro tiempo, escuche bien. Vosotros los gentiles, nosotros, en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Oye bien, mira lo que ellos dicen que Pablo dijo. Y Pablo mismo, entonces mismo Pablo va a desmentir esto, va a desmentir esto. Entonces Pablo no puede contradecir a sí mismo, porque no había dos Pablo, era un solo. Entonces Pablo, según ellos, Pablo está diciendo aquí que nosotros gentiles estamos sin Cristo, alejados de la república o de la ciudadanía de Israel. Oye bien. Y extranjeros a los pactos de la promesa. Oye bien. Sin esperanza y Dios en el mundo. Mira, entonces este mismo versículo acabó con nosotros. Ellos acabaron con nosotros aquí. Lo mismo que hicieron en Efesios capítulo 1. Versículo 5, dice que nosotros gentiles somos adoptados por Cristo de parte del diablo. Ahora entonces está diciendo que nosotros, mira la lista, que aquel tiempo estabais sin Cristo. Oye bien, para que tú veas, el que tenía por 1328 años, esta carta que Pablo escribió en su mano, no fue él que tenía Juan, la narración de la vida de Cristo, Juan, ¿ok? Apóstol Juan, no en su mano, y era otro. Ahora vamos a leer a Juan, para que tú veas qué gran contradicción. Si ellos se conocieron
Ellos se pusieron de acuerdo para formular una sola Biblia de mentira, toda mentira. Pero gracias a Dios que Cristo no dejó, entonces que todas las cartas se cayeron en la mano de una sola persona, o de un solo grupito conocido entre ellos. Vamos a leer, entonces, realmente la gran contradicción, entonces, de esta misma Biblia que usted tiene en su mano. Vamos a leer Juan 5, versículo 37. ¿Sí lo ve ahí? ¿La Biblia ahí? Juan. Dice ahí. Ok. Juan capítulo 5, versículo 37 y 38. ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? Los judíos, mira, su religión, o que sea su ley, bueno, realmente era tan radical, tan enemiga, ¿verdad?, de nosotros. O nosotros eran enemigos de ellos. No quieren saber de nosotros. Hasta es el punto más grave. Es el último punto, es el resto. Catalogando a nosotros, mentiras, como hijos de Satanás. Sin embargo, mira la contradicción ahora. Juan 5, 37, 38. Cristo mismo, según lo que está escrito, hablando con ellos. No solo con nosotros, no, con los judíos mismos, con los esos fariseos. Porque mira que dijo Cristo. Ahora, lo que ellos dicen aquí, ellos separaron a Cristo para ellos Cristo no es Dios. Dios es el Padre. Cristo no es Dios. Porque en la Biblia que nosotros que escribimos, o que sea, lo escribimos ahí, entonces que nosotros nos separamos, porque no son separados. Un separados. El mismo Cristo es el mismo que ellos dicen Padre. Porque dice los dos son uno. Si uno se desplaza, entonces, bueno, automáticamente entonces son los dos que desplazan juntos. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No son tres. Ahora, vamos al asunto. 37, 38 dice, y el que me envió, nos dice, porque así dijo entonces la Biblia de ellos. Porque aquí no lo decimos. No está aquí en esta Biblia aquí. Entonces, como ustedes lo tienen en su Biblia, así, en el Nuevo Testamento de los judíos, dice que, bueno, yo doy testimonio de mí mismo. Ustedes los judíos nunca han oído mi voz o la voz del Padre. Nunca han oído la voz del Padre. Ni habéis visto su rostro, su parecer. ¿Sí bien? El mismo dijo esto. Oye, el mismo Cristo dijo que ellos nunca han visto, han oído la palabra del Creador, ni han visto su parecer. Pero recuerda que acabamos de leer Efesios 2:11. Ellos dicen que, según los judíos, no de Pablo, no, ellos fueron que dijeron eso. Fueron ellos que dijeron, eso es su casa. Dicen que nosotros no teníamos Dios. No teníamos Cristo en el mundo. Éramos lejos. Éramos como nos catalogaban como hijos de Satanás. Ahora mismo, eso indica que ellos, el que tenía esta porción de lectura de Juan, no lo mismo que tenía Efesios en su mano.
Mira, entonces, en Efesios los judíos están diciendo que no teníamos Cristo. Éramos sin Cristo, sin Dios en el mundo. Aquí Cristo dijo que ellos nunca han conocido, nunca han oído la voz de Dios, la voz del Creador. Nunca han visto su parecer. Ahora, la pregunta mía, ¿qué Dios que hablaba con ellos en el monte de Sinaí? Pero ahora que me está diciendo claramente que ellos nunca han oído la voz de Dios, nunca han oído, escuchado, ni han visto su parecer. Entonces, el versículo 38 dice, ni tenía su palabra adentro de ellos. Es decir, la palabra del Creador realmente no estaba en ellos. Ahora, la pregunta mía, pero ¿quién fue que habló con ellos en el monte de Sinaí? ¿Qué palabra que ellos tenían? Que pusieron a ellos a sentir como es el más grande, más fuerte del mundo, como dueños de la vida eterna de los gentiles. ¿Quién fue que habló con ellos? Ahora, entonces también está diciendo que ellos nunca habían visto el rostro de Dios, su parecer, nunca han escuchado la voz de Él, no habían recibido la palabra del Creador en ellos mismos. Ahora, la pregunta, ¿quién fue que habló con ellos en el monte de Sinaí? Según Éxodo 24:12, ellos dicen, fue Jehová que habló con ellos. Ahora, oye bien. Para decir que ellos agarraron la Biblia y la falsificaron poniendo la ley de ellos en como fue el Creador mismo que la dio. Sin embargo, gracias al Señor, nuestro Padre, Él no permitió que el primer libro del Testamento de Cristo, que es Hecho, o que sea el comienzo espiritual, así lo llamamos, no cayó en la mano, de la misma persona que tenía Efesios. Porque entonces, y esta carta o este libro cayó en la mano de otra persona. Porque todos los judíos no tienen el mismo corazón. Entonces, y por eso, cuando fue este libro, a través de este libro, Hechos, o que sea comienzo espiritual, el Señor me abrió la mente, entonces Él me dijo, ¿quién fue que habló con Moisés en el monte de Sinaí? Y pues aquí dice que ellos nunca han oído entonces la voz del Creador, nunca han visto su parecer, y ni su palabra entonces estaba en el corazón estaba en ellos. Ahora, ¿qué palabras que ellos recibieron? ¿De quién eran estas palabras? La Biblia lo contesta. O que sea el mismo Nuevo Testamento de ellos lo contesta. Vamos a leer Hechos capítulo 7. Hechos 7. Aunque ellos llaman Hechos, nosotros lo llamamos comienzo espiritual. Versículo 27. Recuerda que yo acabo de decir que en el éxodo de ellos, de los judíos, 24, versículo 12, ellos dicen que fue Jehová que le dio a ellos la ley, o que entonces a sus leyes. Entonces fue Jehová que lo escribió con su mano, que la escribió con su mano. Entonces, ¿qué creen en el éxodo de ellos? Para ver la contradicción que existe en la Biblia que usted tiene en su mano. Vamos a leer Hechos 7, o comienzo espiritual capítulo 7, los versículos siguientes, 37, 38, 42, 53, porque para cortarlo, porque ya no hay tiempo, el tiempo no está yendo. 7, versículo 36, vamos a saber hoy quién fue que habló con ellos. Que los israelíes se privan de que son superiores a nosotros, o somos olivos salvajes, o no teníamos Dios, no teníamos ciudadanía de Israel, como si fuera, como Israel parece era una ciudad, o que sea un país, Israel era un país de paz, de tranquilidad, de paz, de armonía con las otras naciones. El país que causó más divisiones en el mundo era Israel.
que mató más a los que hizo que hizo correr sangre de los usos de los profetas eran los israelitas. Oye bien, ¿cómo podemos tener la ciudadanía de un país así? Vamos a leer. Versículo 38, 37. Esteban, un israelita, un judío, un observador de la ley de Moisés, entonces ya llamado por Cristo, porque está en la lista de los predestinados de Cristo, como el que ellos proponían como uno de los diáconos, de los 7 diáconos. Entonces que el Señor fue el primer mártir también de la iglesia de Cristo. Entonces, bajo del Espíritu Santo, no espíritu angélico, no, Espíritu Santo. No inspiración angélica, no. Espíritu Santo y Dios mismo, el Creador mismo, hablando a través de su criatura, de su siervo, de su hijo, Esteban. El Espíritu Santo diciendo a través de Esteban lo siguiente a los judíos. No a nosotros, no, a los judíos. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. Está hablando de que profeta, que hablando de Cristo, de que dice profeta. 38. Este es aquel, oye bien, estamos con Moisés, ¿ok? Este es aquel, Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Oye bien, creo que fue un ángel que hablaba a Moisés o con Moisés en el monte de Sinaí. Era un ángel que recibía del ángel Moisés. Y con nuestros padres, o sea, estaban hablando como judíos, ¿ok? Pero cuando digo nuestro padre, no soy yo el que estoy diciendo eso. Eso repite lo que Esteban había dicho, pero que yo no soy judío. Y con nuestros padres, y recibió la ley o los 10 mandamientos para darnos. Es decir, no fue el creador como Cristo había dicho en Juan 5, 37, 38. No fue el creador que habló con Moisés. Fue un ángel. Fue una criatura que escribió como el ángel de Jehová. El ángel de Dios. Estamos de acuerdo que Cristo es el dueño de todo. Ahora, incluido Satanás. Ahora, entendemos también que los ángeles funcionaban por orden de su creador. Es decir, que cada cosa que los ángeles hicieron, eso eran órdenes de Cristo. Pero los asignó. Cristo hizo que los ángeles fueron entonces dueños de esto. Oye bien, es igual que la ley de Moisés, ¿ok? Que la ley de Moisés, la ley de los ángeles a Moisés, ahora la ley de los ángeles a Moisés. Entonces, así que aunque Dios fue el autor intelectual de esto, el autor físico de esto era el ángel. Era una criatura que dio la ley, no el creador. Es decir,
la naturaleza antes de Cristo fue gobernada por los ángeles. La naturaleza física. Entonces, y eso, es el mundo entero debe saber eso. A través de este negro, a través de este moreno. El mundo entero debe saber eso, que antes de la aparición de Cristo, en este mundo, la naturaleza del universo físico fue gobernado por los ángeles. Todo fue inspiración de ángeles. Vamos a leer, seguir leyendo. Vamos a leer hasta la adoración, hasta las alabanzas que dieron los judíos, así en el desierto, en el mundo que sea donde estaban. Esas alabanzas fueron dirigidas a los ángeles, no al Creador. Vamos a leer los 42. El Señor les entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es decir, que ellos están sirviendo a los ejércitos del cielo, a los ángeles, no al Creador. Todas las alabanzas que salieron de la boca de David, la boca de todos, fueron dirigidas al ángel de Jehová también. Acampa alrededor de los que le temen. Era el ángel que está delante de Israel, que luchaba, que mataba gente, que inspiraba a ellos. El ángel. Ahora me tiene que ver que versículo 53 dice, la ley de ellos, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ustedes recibieron la ley de parte de los ángeles por disposición de ellos. Los ángeles escribieron la ley en sus manos, con sus manos. No era el Creador, aunque eran ordenados por el Creador. Pero porque puesto que la ley fue dada por criatura, entonces la ley se convirtió en una ley temporal, una ley natural. Era una ley natural, una ley que mataba gente, una ley que crucificaba gente, una ley que apedreaba gente. Entonces no era una ley criminal, era una ley humana, no era una ley espiritual. La ley espiritual la trajo Cristo para el alma del hombre. Entonces Cristo no era judío. Por lo consiguiente, Cristo no era judío, ni gentil tampoco. Porque Cristo no tenía ADN de nadie, ni de judío de nadie. No fue entonces José, entonces que construyó biológicamente a Cristo, no que engendró a Cristo. No. Cristo nació por sí mismo. Cristo dio a él mismo su propio nacimiento, a él. La misma forma que entró en María, la misma forma que salió. Tampoco lo registraron como ciudadano israelí, porque no hubo lugar en el hospital. Es decir, que Cristo no tenía ni acta de nacimiento. En Cristo era un nómada, ¿cómo se llama esto? No tenía patria, pero todas que eran de él. La tierra toda era de él. Y por eso Cristo no perteneció a ninguna nación, ningún país. Para que nadie diga, entonces Cristo fue el judío igual que nosotros. No. Yo podría nacer en un país, como se llama, de tránsito. Pero yo no soy de la tierra, yo no llevo la nacionalidad de ese país. Pero entonces el acta de nacimiento que dice la nacionalidad de una persona, la nacionalidad de una persona, de un ser humano. Pero Cristo no lo tenía. ¿A qué nación tú vas a llamar? Porque
o porque habla griego, pero Cristo habla de todos los idiomas del mundo, porque Él es dueño de todo. Es decir, los judíos yo no veo razón por la cual están diciendo, están catalogando a nosotros como hijos del diablo. Sin embargo, el mismo Cristo dijo que vosotros, en Juan 8, versículo 43, dijo a los judíos, bueno, ellos lo pusieron así, pero dice que vuestro maestro es el diablo. Ellos pusieron un padre. Vuestro dueño es el diablo, vuestro dueño es el diablo, pero no padre. Ella no puede ser padre, pero ahí como criatura no puede ser padre de criatura como él. Y no somos más superiores al diablo por la sangre, por el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Por su característica que está en nosotros, por el sello externo de él. Somos superiores a los ángeles, a Satanás, porque somos cuerpo de Cristo, miembro de su cuerpo. Y Cristo está encima de todos esos ángeles, que es el Dios de ellos. Pero si la cabeza nuestra está encima de los ángeles, nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene que estar encima de los ángeles, encima de todos. La equivocación más grande de los judíos cuando dicen que somos hijos adoptados por Cristo de parte de Satanás. Entonces, esta noche, el Señor a través de mí quiere que el mundo sepa que este versículo lo declaro anatema, lo declaro maldito para siempre. O continúo declarándolo maldito para siempre. Porque automáticamente fue maldecido. Porque no somos hijos de Satanás. No éramos hijos de Satanás, no seremos nada, nunca. Porque Cristo fue que nos creó. Y nos creó, y entonces cuando vino, y entonces Él puso en nuestra condición mortal, Él insertó su vida, insertó la vida en nosotros. Con su sangre. Tenemos ADN espiritual de Cristo. ADN de Cristo en nuestras venas, en nuestra sangre. En nuestro ser. No de Satanás. Y los pastores que creen eso. Si esto está en la voluntad del Señor. Que vomiten, ¿verdad? Este veneno. Que vomiten este veneno ahora. Si el Señor te permite hacerlo. Porque si tú mueres con este veneno. Ya usted envenenado espiritualmente. Está maldito espiritualmente. Porque no somos hijos de Satanás. Para que el mundo sepa este mensaje. Que nosotros, los gentiles, como los judíos dijeron, nosotros no somos hijos de Satanás. Éramos siervos de Satanás. Cristo nos quitó de esta servidumbre. Y ahora estamos sirviendo a nuestro Creador. Sirviendo a nuestro dueño. Al autor de nuestra vida, de nuestra existencia. Para siempre. Y este versículo, entonces, por el poder del Espíritu Santo, lo condeno, lo continúo condenándolo, porque ya está condenado. Y para que el mundo diga a los israelitas que ellos mismos no tenían Cristo. Digan a los israelitas, por favor, si alguien tenga o conozca a un israelita por ahí, diga a él que este moreno, por la palabra, por el Espíritu Santo, está dispuesto a decir, si ellos conocían a Cristo tanto como están cantándolo, ¿y por qué mataron a él? Ellos mismos dijeron a Pilato, a este hombre no lo conocemos, no sabemos de dónde es. Y por la ley, según la ley nuestra, él debe morir. No lo conocemos. Conocemos a Moisés, a Abraham, nuestro padre. A este no. Y ahora están diciendo que nosotros gentiles no conocemos a Cristo. O éramos sin Dios, sin Cristo, o no tenemos ciudadanía de Israel. Pero ven acá. Que ningún pastor desmintió
esta falsedad, este engaño, esta mentira, esta falsificación. Ninguna mentira, ningún pastor en el mundo, ningún obispo, ningún evangelista les vendió. Lo aceptaron como verdad, que ellos eran hijos de Satanás. Que Satanás es nuestro creador, él es el creador de ellos, pero nosotros no. ¿Qué frecura esto? El gran arquitecto del universo, Cristo, es nuestro creador. El autor de nuestra existencia. El creador de nuestro ser. De lo que ve, de lo que no se ve. El autor de la afuera, de adentro. El autor del mundo invisible y el mundo visible. Se llama Cristo, nuestro Padre. Por los siglos de los siglos. No, Satanás. Como este versículo, Efesios 1, 5, Efesios 2, 11, nos están pintando, está engañando al mundo entero. Y los protestantes fueron engañados y siguen siendo engañados porque siguen creyendo en esta falsedad. Porque bajo de pretexto de que toda escritura es inspirada de Dios. Ellos vinieron con este versículo para realmente, para envenenar al mundo entero. De toda escritura está inspirada de Dios, de Cristo. De que éramos hijos de Satanás. Oh. Está inspirada esto. Oh, yo no sabía eso. Oh. Son ellos mismos que están diciendo que la carne nuestra o el cuerpo nuestro, di que es el templo del Espíritu Santo. Eso otra falsedad, otra que tiene que ser denunciada, que nadie habló de esto, que nadie, absolutamente nadie ha hablado de esto. Y lo aceptaron como una verdad. Di que la carne nuestra o el cuerpo, es lo mismo, es el templo del Espíritu Eterno. La carne, resultado de polvo, la carne que tiene sus deseos contrarios a los deseos del Espíritu. Ahora, esta carne dice que es el templo del Espíritu Santo. Oh, entonces el Espíritu Santo, que es creador de la carne, que es eterno, va a tener un templo temporal, un templo mortal. Entonces, todos los deseos que esta carne tiene, que son contrarios a los deseos del Espíritu, entonces son deseos del Espíritu Santo. Oh, yo no sabía. Entonces, bueno, eso tenemos que ponerlo en la mesa, señores. O no, ustedes tienen que llevar a todos los pastores teólogos del mundo que vengan con su versículo aquí para decirme cómo el creador del universo incluirá entre la carne esta con polvo, producto de polvo, que desaparecería una fracción de segundo. O fracción de segundo, puede ser el templo del Espíritu Eterno. Y cuando esta carne muera, ¿qué va a pasar? Cuando ese templo muera, entonces. Ahora, cuando esta carne muera y no existe más, ¿qué va a pasar con di que la morada del Espíritu Santo? Oh, todo el mundo cree esto. Están peleando con la carne para dar de carne. Entonces están peleando con la carne para santificar la carne. La carne puede ser santificada. O los deseos de la carne contrarios a los deseos del Espíritu. Entonces pueden ser santificados. Cristo no vino a salvar la carne. Cristo no vino a confirmar la salvación de ninguna carne. La carne es polvo, la carne volverá al polvo para ser quemada. Otro versículo. Por el poder, por la autoridad de la palabra me dio. La continúo maldiciéndolo, o que sea condenándolo. Es una mentira superlativa.
¿Cómo la carne puede violar una ley espiritual si la carne por sí misma no es espiritual? Déjame repetir esta frase como medio rara. ¿Cómo la carne puede violar una ley espiritual si la carne por sí misma no es espiritual? Piensen con esta pregunta que usted nunca incluso han escuchado desde su nacimiento humano. Y a partir de ahí sabrán que mi nacimiento espiritual es mayor que mi nacimiento natural. Vuelvo a repetir la misma frase, dos de ellas. ¿Somos nosotros criaturas de Satanás? No. Nosotros somos criaturas de Cristo, el autor de nuestra existencia, tanto visible como invisible. Y la otra pregunta, ¿cómo la carne puede violar una ley espiritual si la carne por sí misma no es espiritual? William Voltaire, para servirles con amor, con tolerancia, flexibilidad, no de parte, de la parte indeñable, innegable, incontestable, aún inevitable, de nuestro Señor Cristo, nuestro Dios y nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad que nos proporcionó de estar junto con ustedes esta noche, compartiendo la palabra, palabras que nunca han escuchado, nunca han leído en ningún libro. Esta noche, a través de Facebook, bajo del dictado del Espíritu Santo, a este moreno que está al frente de ti, tal vez su amigo, tal vez su enemigo también, para servirles. Y yo les amo en el amor de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro Padre, Cristo, por los siglos de los siglos. Amén.